El día marcaba como nunca la llegada de su crepúsculo, y el reloj, exactamente clavado en las 19 horas, colmaba de incertidumbres y de locas ideas a un grupo de jóvenes que, a pesar de esa jornada tranquila de aquel lunes feriado, no tenían ni por casualidad ni un tercio de ganas de emprender el regreso a sus hogares en pos de reacomodarse física y mentalmente para un nuevo martes de trabajo. Es que venía el horario más emocionante y divertido de aquel lugar, el momento en donde el sol tiñe de rojizo las nubes en el horizonte y pegan los últimos rayos contra el costado oeste del pueblo. Era el instante más provechoso de aquel bar, en donde estaban ellos. Hasta ese momento eran 4 o 5, pero se esperaban siempre más, ya que aquellos, estos, todos, amaban ese lugar, porque todo arrancaba ahí, en aquellas coordenadas de reencuentros entre calles Tucumán y Buenos Aires, entre la estación y la punta, desde aquella zona tan sublime y compleja a la vez, entre tantos galpones, fierros y talleres, con tantas maquinarias, tornillos, tornerías, mezclado entre chapas, mecánicas, gomerías. Así, cada 2 casas, este barrio se vestía, y detrás de la ruta 33 y su silueta quedaba plasmado para siempre el nombre de aquel barrio como Barrio La Chaveta. Está la bombera de Raúl Ortiguela. Ajá. Donde está Pachi, era de... El final Pachi de Lorenzo Morelli. Después se fue allá y ahí le metió a Pachi. Estaban los 4 talleres ahí alrededor. En realidad se llama Barrio La Chaveta, ¿vos sabés cómo nace la historia del nombre de La Chaveta? ¿Quién se lo puso? No. Mi viejo. Ajá. Porque en ese entonces había talleres que se llamaban La Chaveta y se jugaban contra de los otros que eran de este lado, de acá, de la plaza para acá, digamos, y de la plaza para allá. Pero había algo más entre estos muchachos. Ellos sentían que algo les faltaba, y mientras de fondo se escuchaba el ruido a copas en la cocina del bolichero ya enfuscado, con ganas de irse, allí en el preciso instante que las vías eran golpeadas por las ruedas de algún camión emitiendo su clásico sonido, surgió el momento crucial, la conexión necesaria, tan loca como real, tan certera como inexplicable, tan justa como llena de dudas. La idea se había hecho palabra. Uno de los más despiertos aún en ese momento dijo: tenemos que hacer un auto para... Y empezamos a hablar, 4 o 5 muchachos, tanto Cacho Persimoni, yo, Zapallo, Caso, el Tino Gateo, y dice, estaría lindo para armar un auto de carrera, y bueno, vamos a armar. Empezamos a hacer autocarrera, empezamos a hablar, empezamos a salir por ahí a ver autocarrera, fuimos a Ari, al Hortondo, vinimos a ver Autocacho B, que era el viejo Río, Forte, estaba en el galpón ahí. Una bicicleta de 4 tipos salimos haciendo una autocarrera. Hubo un silencio rotundo de 10 a 20 segundos, y algunos, que ya habían comenzado a pestañear en forma lenta, a modo de sueño pesado, y otros que estiraban sus cuerpos, rascando sus cabezas alejados unos metros de la mesa, volvieron a reacomodarse y escuchar la propuesta. La idea parecía tan buena que hasta el bolichero se vio contento con ella, ya que algunos pesitos más se iban a hacer, porque eran de tomar los chicos estos. En fin, las cartas de armar un auto de carrera en el barrio La Chaveta estaban puestas sobre la mesa. La propuesta parecía firme y así en pocas horas, sin existir los medios de comunicación que tenemos en estos días, había llegado ya a la gente adulta y mayor del barrio. Me comentaron de que estaban haciendo una autocarrera, yo empecé a ir, iba casi todos los días, a la noche, cuando podía, ¿no es cierto? Pero en realidad la idea fue de estos chicos donde estaba lógicamente Zapallo y varios de los Persimoni, es decir, más que nada de la gente del barrio, ¿no es cierto? Que integraban los talleres. Y después lo del auto. Se terminaron eso y se empezó con la limitada, esa que era la cara de venado, y el que más, entusiasmo tenía era Zapallo en realidad, que él fue el que empezó, mirá, él compraba la revista y mirá, en ese entonces estaba Jorge Reutemann, que tenía el auto ese, y sacamos la copia de eso, había salido una revista todas las medidas, jodido. Del gráfico de alguna revista de esa,
de un chasis de un Brabham, ¿viste? En ese momento corría. Visto desde cerca hubiese sido fácil pensar en que el lugar para armar el auto lo encontrarían enseguida, porque como dijimos, talleres, fosas y herramientas sobraban, pero había que hablar con los más grandes, con los dueños de los talleres que hacían de ese lugar su sitio de trabajo. Y para ese momento la idea aún no parecía más que un hobby. Aún así, y urgidos por la necesidad de que dicha hermosa locura no se les escurriera de las manos como gotas de agua, arrancaron a juntarse metiéndose casi de prepo en el establecimiento de los Gianni, donde nació la primogénita estructura automovilística que meses más tarde se trasladaría casi a su lugar habitual y que todos conocemos, enfrente de las vías, a metros de la estación de servicio, más precisamente en aquel taller de Alessio Gateu, quien, sabiendo que su hijo y demás secuaces también andaban metidos en el tema, prefirió tenerlos de cerca a altas horas de la noche, porque tenían alguna que otras astucias nocturnas estos muchachitos. Por eso, quizás había prestado lugar, sin pensar siquiera que días, meses y hasta años más tarde, su amor a la peña y al auto serían para siempre uno de sus más gratos recuerdos de toda la vida. Y mirá, nosotros, la peña, qué sé yo, en la época que éramos jóvenes, era la diversión que teníamos después de cena, todas las noches, ir al barcito que estaba en la estación de servicio YPF de Don Chaqueta, y después ir al taller hasta las 2 o las 3 de la mañana, y ese era un hobby para nosotros, y estábamos haciendo algo para disfrutarlo nosotros y todos los seguidores también. Ahí no se inició ahí. No se inició ahí. Se inició del Beto Gianni. Ahí se empezó a hacer el primer auto. Ajá. No era una autocarrera tampoco. Pensaban hacer una bicicleta para hacer y en ese tiempo corría Reutemann con el BT-24, el 44. Entonces, si ya hacemos una autocarrera, bueno, el Beto Gianni arrancaron, pero claro, los caños eran muy gruesos. Si iban a concretarse, íbamos a 5.000 kilos el auto. ¿Viste? Entonces después decidieron, no, se lo sacaron a Gianni, lo trajeron al galpón, ya después ya vino un ingeniero mecánico que era Eduardo Cesana. ¿Viste? Entonces ya lo empezó a explicar cómo se hacía, para ver las torsiones, todo eso. Así arrancamos, pero nosotros éramos chicos todavía, solamente cortábamos caños, ¿viste? Después estaban otros más grandes. Sí, yo iba a hacer los mandados. Bueno, eso los mandados. Como dicen ellos, de todas las noches ir a la peña hasta la hora que 2 de la mañana y estar ahí ayudando en lo que se podía, porque yo no sabía nada, tenía 12, 13 años, 14, así que cebando mate o limpiando, alcanzando una llave, eso era lo que podíamos hacer. Ajá. Pensaba que lo más difícil había pasado y que una vez conseguido el lugar ya estaría todo, pero no. La cosa ahora era ponerse a laburar, a trabajar, a poner el lomo. Manos sobraban, ganas mucho más, y la palabra hobby ya fue borrando sus letras porque apareció el entusiasmo, aparecieron los sueños de cada uno y se comenzaron a suscitar una cascada innumerable de pensamientos, de idas y venidas, de averiguar, de leer, de mirar a categorías y pilotos de otros niveles. Apareció, en fin, el amor propio al deporte, al automovilismo, y la manera de congregar a gente que tiren para un mismo lado en algo totalmente sano y divertido. Las noches vestían de negro los alrededores del barrio, y ellos ahí tenían la suerte de que las estrellas en el cielo se alinearan siempre a su favor, porque a todo el entusiasmo que tenían a flor de piel, se le sumaba también gente idónea en el tema. Sí, para aquellos días ya comenzaban a acercarse personas que sabían de caños, quienes apostaron a una estructura más liviana, y aquellos que prendían un electrodo tras otro, dándole un hermoso espectáculo lumínico y de artificio al lugar. Él quería hacerlo de caño estructural, porque eso era lo que se usaba en ese momento, pero no teníamos ni idea realmente cómo se hacía. Y da la casualidad que viene el negro bonito, que ya no está, con un tío de él, y dice: chico, ¿cómo van a doblar los caños? Digo, justamente de eso quería hablar. Es fácil, dice. Traigan un tirante con alambre de fardo, lo envuelven en el palo y dejan un espacio así. Y después vienen con el caño, por más grueso que sea,
Lo empiezan a hablar así, pero no se arruga, no. La verdad, fue la solución para nosotros. Todos opinaban, todos tiraban ideas, cada uno con lo que sabía, con lo que había aprendido de otras tareas, con lo que había visto por diarios o revistas, con los que escuchaban radio o miraban televisión, pasando por los que comentaban de alguna válvula, algún pistón, o por el que le gustaba aportar sobre la aerodinámica de un auto, y por supuesto, ¿por qué no?, de hasta el muchachito que hacía los mandados y se daba mate. Todos eran escuchados y respetados, y cuando digo todos, eran todos. No se podían dar el lujo de dejar pasar ningún consejo, ninguna experiencia o artimaña en pos de mejorar día a día aquel auto que para ese entonces ya había tomado algo de forma. Estábamos nosotros, estaba ya el galpón de la Alessio, estaba Pache, había talleres, sí. El auto se armaba ahí en el galpón de Alessio Gateo. En Alessio Gateo ya, sí. Y las rectificadoras de Venado no hacían la rectificada, que no nos cobraba nada. Ajá. Corben no hacía que aquella vera de Iraola era el dueño de Corben, no hacía los amortiguadores, lo hacían gratis los amortiguadores. Cubiertas, íbamos a la cooperativa, está bien que le llevaban la propaganda de alimentos Sanical que fabricaba la cooperativa, bueno, decíamos, precisamos 4 cubiertas y nos daban las cubiertas, así que ya ves, no era tan... Que cuando ganó en Santa Isabel, Ramini lo banqueó y dice, bueno, vaya y ganen. Nos dijo ese viernes. Así le dijo. Así nos dijo. Una caja de Torino reformada. Era una caja de Torino reformada. ¿La del auto de acá? Claro. Estaba preparada, yo no me acuerdo dónde la llevaron, si a Córdoba, de Córdoba. El reloj no paraba ni un segundo, el tiempo corría a pasos agigantados, todo iba aceleradito, ya que la noticia y el rumor de que se estaba armando un auto de carrera había llegado a cada rincón del pueblo y ni hablar al seno mismo de aquel barrio, en donde las familias vecinas de aquel barrio tomaban como visita obligatoria, una vez al día, la pasada por el taller. Y de eso se trataba, de sumar gente más gente. Y bueno, entonces fuimos a la casa de un amigo, pedimos un lechón prestado, ese mismo día. Bueno, algunos cortaban, el que soldaba era el Beto Sá. Y bueno, viste, algunos estábamos ya asando el lechón, los otros trabajando en el auto, y por ahí cayó el dueño del lechón. Ajá. Que hace muy poco que nos dejó pobre. Y claro, lo empezó a mirar, daba vuelta a la parrilla y lo miraba y decía, este lechón me lo robaron a mí. Digo, no, ¿cómo te lo vamos a robar vos? Digo, lo compramos, digo. No, y este lechón me lo robaron a mí, dice, porque hace 6 días que lo bañé con aceite quemado y tiene todo el cuero manchado, dice. Y bueno, pero lo invitamos a comer ahí. ¿Y el dueño quién era? Ahora ya se puede saber. Roque Marciano, era pobre. Roque Marciano. Tenía el campo acá cerquita. Y bueno, esa fue la primera. ¿Primero de julio del 75. Del 75. Ahí se empezó a hacer el auto de carrera. Un 40% del pueblo para ese entonces no veía la hora de ver el auto en pista, pero los costos y la situación económica comenzaron a apretar, y tal cual lo dice el dicho, no fue más que eso, un apriete sin llegar a ahorcar o abortar la idea, porque enseguida, y como era de prever, se reagrupó la gente mayor del barrio y tratando de sobrellevar el grupo, creó la primera comisión de la Peña La Chaveta. Se formó una comisión que era un grupo, ¿no es cierto? Para darle forma que hizo la comisión, pero era el grupo integrado por gente un poco más grande, el que dirigía la parte económica y donde intervenían todos en la parte económica, porque lógicamente eran todos mayores de edad. Y bueno, y además de eso fueron integrados por mujeres también, que eran las que trabajaban cuando se organizaban las comidas, las cenas y todo eso, ¿no es cierto? Y bueno, había quien manejaba un poco el dinero, todo el mundo sabía. Todo iba paso a paso, y para dejar trabajar tranquilos que se dedicaban exclusivamente al auto, la comisión decidió prestar el servicio de gomería de la estación de servicio, realizar juntadas de soja en los campos aledaños y comenzar con las primeras gran comilonas, como se decía en aquellas épocas. Me acuerdo siempre que una vez hicieron todas las mujeres ahí alrededor del barrio canelones para 100 personas.
La nona Gateo era la que hizo la salsa, el mercati, todo, hasta la casilla nuestra que teníamos por la máquina hacían los panqueques. Después yo a la noche de la cena, le habíamos puesto todo en bandeja de la panadería, estaba de Loli. Venía con la chata, traía 2 bandejas, la calentaba y la llevaba caliente y traía así, 100 personas había. Porque a pesar de que parecía algo machista, aparecieron las que siempre necesitamos, las damas, las mujeres que serían encargadas de las partes gastronómicas. Así, con estas primeras cenas y el aporte de algunas firmas, pudieron por fin comprar el primer motor en la ciudad de Rosario. Vamos a ir y nos llamó. Dice, ustedes se van para Rosario, así, dice, mirá, dice, yo me enteré por otra boca, dice que en la calle Intendente Gallini, el 680, hay un taller mecánico que tiene un motorcito. A lo mejor se lo venden, 350 pesos, arriba el motor. Bueno, cuando llegamos estaban todos sentaditos en el garaje de Alessio. Cuando Alessio apuntó para allá con la chata y le dio marcha atrás, eso fue la locura de todo. Mirá vos, pasaban los días, las horas, las noches y ya aquella idea de locos tenía lugar propio, gente que trabajaba, gente que ayudaba con su sabiduría, una comisión que hasta labraba libros de actas, mujeres siempre dispuestas a colaborar y casi medio pueblo detrás de aquel sueño. Ahora la problemática surgía con el tema de la carlinga, es decir, la estética y el chasis, que al final fue fácilmente resuelta porque como buenos patriotas y argentinos tuvieron casi el pensamiento al unísono de copiar un Brabham BT-44 corrido en aquellos años en Fórmula 1 por nuestro piloto nacional Carlos Reutemann. De los 4 que en su momento empezamos y todos creíamos que éramos los mejores. Pero era más de todo juntarse, porque éramos muchos, éramos 15 en total. Sí. Y eso, viste, ellos eran más chicos, pero el grupo, yo tenía la misma edad de Zapallo y había otros muchachos que también participaban. Bueno, el Beto Gianni es lo único que hacía. Está dentro de la peña, porque laburó nunca. Estaba el Hugo también hablando. El Hugo Espaldi, Artino, y te decía, che pibe, te decía, hagan las cosas bien, despacio, dice, con tranquilidad, que va a salir bien. Alessio era para mí fue el que inició el primer de los que más sabían de mecánica en ese momento, porque él era mecánico. Sin saber de competición, porque nadie sabía nada de competición, de lo que estábamos y ellos tampoco. Sabía de mecánica en general, pero no de un auto de carrera, ¿viste? Que parecía algo. Pero igual. Algo distinto. Se prendía y te explicaba cómo abrían las válvulas. Nosotros no entendíamos nada. Se daba mucha idea para los pesos. ¿Sí? Era algo que nos lo habíamos tomado como un hobby. Y bueno, eso nos llevaba de que por ahí nos juntaron, comíamos el asado, después trabajábamos, salíamos de joda, y bueno, un poco de todo, era un grupo espectacular. Todo iba viento en popa. La cosa ahora era decidir quién sería el titiritero de aquella obra, el pensante de aquel volante, el de pie pesado apretando el acelerador. Y nuevamente, como todo en esta peña, no hubo ni acomodo ni amiguismo. Y al ver que los que se animarían a correr eran 4, la comisión democráticamente decidió correr las últimas 4 carreras de ese año con pilotos distintos, para luego al año siguiente hacer una prueba antes del campeonato y definir bien al piloto. ¿Quién quería correr el auto? O sea, ¿quién quería correr el auto? Y bueno, Alberto Gianni, estaba Orlando, Lázaro, Zapallo y yo. O correr posiblemente en junio del 75, mayo o junio del 75, corre la primera carrera Gianni en Chauvet. Después en julio posiblemente haya corrido yo en Carmen y la tercera carrera la corre Zapallo el 28 de septiembre, están en los registros. Para este próximo año la cosa ya estaba más que organizada. El número 50 del primer auto, según el ranking, ya estaba en 24 y luego pasó a vestir el 7. Los días de trabajo semanales eran a la noche. Estaban los que se encargaban del motor, los que se encargaban del chasis y también ya para ese entonces tenían un coordinador de equipo.
Estaban las firmas, que ayudarían también en lo económico. Los días de peñas, organizados por hombres y mujeres, eran los miércoles. Y una comisión que ya había inscrito el auto en el Fomento Venadense. Con María Pinzuti, la Teodorita, todo, con ellos hacíamos los tallarines caseros. Bueno, después pasado siempre, la ensalada, todas esas cosas, preparando. Los que ultimaban detalles en los días sábados, los que iban bien temprano y buscaban lugar en el circuito, el camión que llevaría la popular hinchada fierrera y un abultado sinnúmero de gente con familias, niños y jubilados que dejaban casi en silencio el pueblo de Murphy para acompañar, ayudar y apoyar a aquel 4 ruedas prácticamente hecho a pulmón y a su querido piloto Zapallo Mercante. El sábado, ¿cómo tenía que hacer? Teníamos 3 hombres, 3 personas que ellos se ocupaban para el asunto del asado o el disco con pollo. Francisco Raviola, Gustavo Pinzuti, a las 6 de la mañana al circuito para ubicarse en el lugar, para no ganar, mirar el viento para no ganar tierra. El viento a lo mejor cambiaba y nos llenaba. Se acercaba algún perro a la parrilla y había que comer. ¿Qué comían? ¿Qué dijiste que comían? Asado y ensalada, preparábamos y asado y llevábamos fruta de postre. Todo estaba armado, pero igualmente al momento de llegar al circuito sabían que la cosa era brava. Meter un auto en pista al lado de grandes corredores no iba a ser igual de lo pensado, porque de la teoría a la práctica hay un largo trecho que debe ser recorrido de a poco. Bueno, la única de lo que les puedo contar es que en Venado Tuerto, en la serie, Zapallo iba peleando el primer puesto, no me acuerdo con quién, y entonces se tocan ellos dos, y yo como venía cerquita, aproveché el paseo. Zapallo, un buen amigo, muy querido por todos y muy respetado porque el nombre loco es el santo. Es así, ¿qué va a ser? ¿Viste? Cada cual tiene su temperamento. Él tiene su temperamento que te ponía el auto en la pista, te dejaba la cuerda y no lo pasabas nunca más. Y si lo querías pasar, tenía que pasar por encima, si no, no lo pasabas. Aparte con todos los muchachos también, ¿eh? Una cosa muy linda con todos los pilotos que hemos tenido. Había una amistad grande y era todo muy familiar, ¿viste? Y bueno, eso lo llevó a hacer a todo y bueno, y hoy tengo muchos amigos. Me he encontrado con muchísima gente vieja del automovilismo. Me animo porque yo era el loco que yo era un tipo que andaba por afuera, por dentro, bueno, y bueno, cada cual tenía su manera de manejar. Y hoy nos encontramos, nos acordamos y por ahí nos amigos tanto que, viste, yo le cuento a mi nieto y mi nieto le cuenta a Juan y Lustó, Marcelito Polinori y Alfredo, los hemos encontrado un montón de veces y nos acordamos tantas cosas lindas. Pero bueno, todos estaban allí y la bandera argentina daba el puntapié inicial. La segunda serie estaba en marcha. Estaban corriendo. El auto de la Peña, el auto de Murphy, hacía su primera batería en el circuito de Carmen. La gente del pueblo y de los lugares vecinos colmaba el circuito de camiones y cánticos representativos. Y después de 6 vueltas, la primera colocación había sido más que un logro cumplido para todos. Así, y como era su costumbre, Zapallo bajaba del auto ayudado en ese momento por sus compañeros que entraban a boxes. Lo interesante era que estaba el circo tan bien armado que los del equipo de la chaveta, para no molestar al piloto, al ver la llegada de un periodista, bueno, ocurre Zapallo se bajó y se fue, no sé si al bar a tomar agua o qué, y vino el amigo Tripiquio, que era el relator, Tripiquio andaba con el asunto de la transmisión, y vino y lo buscaba a Zapallo y al no estar Zapallo, yo digo, bueno, le contesté yo la pregunta y dijo, pasé la voz de Raúl Mercante, ¿te acordás? Claro, es como si hablaba Mercante, y si acá está la voz del ganador de la serie, Mercante, y él no estaba, y bueno, y yo hablé como si fuera Zapallo, y Zapallo me estaba escuchando del bar, y él calculó, dice, te ves el cacho, porque los otros no se anima ninguno a hablar, ¿viste? Y yo le contesté lo que había pasado, que habíamos ganado la serie, que estaba todo bien y que íbamos a revisar para la final, ¿viste? Y eso me quedó. Ahora a esperar la final y a juntarse todos, a comer bajo las carpas y la poca sombra. Las familias reunidas preparaban sus asados, sus pollos al disco y esquivaban como podían los enormes ventarrones de tierra. A las 6:30, 7 de la tarde,
El nocturno el nocturno en Carmen. Unos foquitos cada 100 metros de 100. La tierra se levantaba a esta altura ahí y no quedaba como un rocío. No se veía nada. Ahora, Nada, eso le cambió yo. Y prepárate, porque lo que tenías tierra, más o menos 1 hora para sacarte la tierra. O se hacía el asado, se preparaba la ensalada, viste, las comidas así, ¿no? Por lo general siempre te digo, la tarallinada, como decíamos, vamos a poner una tarallinada. Antes, el automovilismo de antes era muy lindo, muy familiar, era realmente algo de pueblo, como yo le llamo. Claro, pero yo no le llamaría privilegiado, sino que fue el esfuerzo de mucha gente amiga, la cual reunió a toda la demás gente. O sea, fue realmente, ya te digo, apoyo en general de la gente amiga. Sí, yo creo que lo que quiere decir, creo que el privilegio que tuvimos nosotros es vivir esa época. Claro. O sea, hoy es impensado. No. Hoy es impensado que se junten 30 o 40 personas de Murphy para hacer en un taller un auto zonal. O sea, no existe más. Nosotros lo pudimos vivir, por eso creo que en eso tenés razón vos, que fuimos una energía donde todos querían llegar. Entonces, nosotros empezamos ahí con muy poquitos autos, pero ya se escuchaba que en Murphy estaban haciendo un auto. Y que en Chové habían comprado un auto y que los otros del otro lado del barrio ya andaban buscando otro chasis porque querían hacer un auto, porque si estos corren, los otros tienen que correr. Y en Isabel se hicieron 2 peñas también, en Carmen una y después otra, en el Hortondo salió la Manguera Negra y ya después... La de Juanchi Bertozzi. Pero la peña, la Chaveta era la fuerte, era la peña. Claro. Y tenían autos muy lindos. Los autos fueron muy lindos para la época. Y otra anécdota que teníamos una forá. Sí. Y en Carmen se pasó el regador de mucho barro, entonces pedían ruedas, que pasemos con las ruedas. Sí. Pero claro, camiones. Nosotros la forá tenía unas rueditas así. Así que le pasábamos ruedas con la forá. En la forá, la nasta que nos sobraba el auto, por lo general tenía nasta de avión, ¿viste? Se le echamos. A veces le ponía un poquito. No, muchas veces. ¿Un poquito nomás? Y doblábamos, pero claro, cuando doblábamos para allá se nos abrían las puertas, ¿viste? Y la forá éramos pobres, querido. Teníamos una lonita así, ¿viste? Para taparlo, porque con eso íbamos a todos lados nosotros. Así que pasamos rueda con esa forá, que pilla, así, por ahí. La final estaba preparada y largando desde la tercera posición, la carrera dio su inicio. Fue de esas que uno quiere ver con mucha emoción, tanto adelante como atrás, porque ser piloto también a veces es cuidar la posición. Y ahí estaba Zapallito, poniendo todo su amor propio arriba de un auto, de un trabajo, de un proyecto, que era de todos. Muy equilibrado, muy consciente y muy pensante cuando estaba arriba del auto. Entonces eso creo de que en ese momento era un plus importante. Porque vos veías otros corredores que tenían autos muy superiores quizá en lo que respecta a velocidad, pero hacían 2 vueltas bien y otras iban a parar 3, 4, 5, 6 metros afuera de la pista y hasta que volvía. Entonces había agarrado muy bien y conocía el auto. Para mí era como el hermano varón que no tuve, digamos. Era mayor que yo, como que me cuidaba, yo era el más chiquitito, así que siempre estaba ahí con el tipo que nunca va a estar enojado, ¿viste? Nunca. No. Si ya del auto no le ande o algo, nunca lo va a ver. Eso sí, tenía que tener la amarillita el whisky. La amarillita. Es sagrado, te lo digo. El whisky y el pucho. No, el club tomamos whisky y después salíamos. Ese primo fue un compañero más que teníamos ahí y todos lo admirábamos porque no cualquiera se subía a un auto y... ¿Viste? No era fácil, uno, qué sé yo, era para admirar lo que hacía, porque, ¿viste? No cualquiera subía y corría ahí entre medio de los otros monstruos, entre medio de la tierra. Aguerrido el muchacho en no dejar pasar al cuarto, consiguió lo que todos deseaban, el primer gran podio para la Peña. Las radios en ese mismo día, y los diarios del lunes posterior, dibujaron y comentaron el buen trabajo realizado por los muchachos de Murphy, y en todos lados no dejaban de remarcar la extensa caravana que se desplegó ese día por las calles del pueblo. Metida de pata que me mandé, normalmente no podía salir Zapallo el día que corría, el sábado antes. Ah, sí, y habíamos
el sábado a la noche, bueno, aquí vamos un ratito, qué sé yo. Y bueno, cuando íbamos pasando por el cementerio Carmen, Zapallo se persigna y yo lo miré, ¿no? Qué sé yo. Bueno, al otro día cuando nos íbamos a San José de la Esquina, íbamos con Osvaldo Campanucci y Héctor Gateo adelante, y atrás iba Raúl, yo y no me acuerdo si era Cacho, el otro. Y pasamos por un cementerio y Zapallo se persigna. Y yo le digo, ¿qué haces, Zapallo? ¿Te persignás como Fachín? Porque Fachín Fabri era el que se había persignado a la noche. Y dice el Osvaldo, ¿qué? ¿Salieron a la noche? ¿Dónde fueron? La historia es que después esa carrera la ganó, fue allá y ganó. Así que, por más que se había acostado tarde, la ganó igual. Estaba por el cablecito y largó la carrera, él estaba en primera fila, en primera pista, parado el auto. Y bueno, ahí se armó la podrida. Entonces se empezó a armar el disturbio, ¿viste? Y ya empezaron a meter presos los de Volpi, lo que hacía Leo. Después estaba Russo Goldman, ¿te acordás de Rusito Goldman? Y bueno, entre ellos estaban 5 Persimoni, que estaban todos. Qué raro. Y Chiche de Ángelo, de acuerdo. Eran 18 detenidos. El año siguiente, y ya con una mejor posición en el ranking, siguió pasando entre trabajos, entre peñas, de los días de semana, entre noches sin dormir. No sé qué podemos hacerle recordar. Sí, yo andaba una noche acá de novio en Murphy y un domingo en la noche a las 12 por ahí me iba para el campo y cuando doblo acá en la esquina para el lado de Carmen vi dos luces y una bocanada de fuego que venía y por ahí desapareció, ¿viste? Eran los muchachos que venían de la forada, venían de Santa Isabel. Y algunos se descolgaban, dice, porque para que pues seguir empujando y siguieran mandando. Sí, se habían quedado sin nafta. Sí. Pucho dice que de unas cuantas vueltas dio porque se largó antes, marcha atrás. Se manejaba en Zapallo, iba gritando, lárguense así, llegamos al cruce. Lo largamos, pero lo largamos con velocidad, a medida que caíamos íbamos montando. No, ¿viste? Terminó el cholo. Mi pregunta es, ¿cuándo dormían ustedes? Porque si en toda la semana estaban en la chaveta, en el taller, en los fines de semana salían, los lunes. Entre estos muchachos que se lo pasaban metido en el taller buscando siempre la manera de mejorar y de sumar. Entre carreras en donde se hacía una buena performance, en donde se perdían otras, en donde se armaba alguna que otras discusiones y en donde también de vez en cuando se ganaba. Así fue que un día, apretados por el tiempo de reloj, ya en sábado al mediodía, todo estaba casi listo, y digo casi porque faltaba ir a buscar el motor de Ramírez. Y no era ni en Venado ni en Firmat, por pensar en alguna ciudad cercana, sino que era en Villa Constitución. Bueno, nosotros teníamos una Ford modelo 62 y una vez había que buscar un motor que lo había en el banco de pruebas Juan José Ramírez en Villa Constitución. Entonces con el finado, recordándolo al Héctor Gateo, salimos a las 6 de la mañana, yo y él, a buscar motor. Veníamos de vuelta con el motor ya en el banco de pruebas, lo había hecho Ramírez, había preparado, y paramos a tomar un café en una estación de servicio. Cuando entramos, antes de entrar al bar, encuentro una llave. Me dice el lector, esta es la llave de la suerte. Entonces, dice, guárdatela. Me la puse en el bolsillo. Llegamos a Murphy un sábado a las 6 de la tarde. La carrera era el domingo. Pusimos el motor entre todos, porque ahí nos esperaban todos. 2 horas, 1 hora y media, 2 horas. Lo probó ahí yendo para el bajo. Como se dice, al bajo que había en Murphy, y dio una vuelta o 2, se cargó en el tráiler. Al domingo siguiente fuimos a Villa Cañá y gana la carrera. Cuando termina la carrera, el Héctor Gateo viene y me dice, Coco, la llave la tengo en el bolsillo. Me dio un abrazo y se largó a llorar. Para casi fines de ese año, la comisión de la Escuela Nacional 406, al ver la cantidad de gente que se congregaba en estas carreras de fomento venadense, se les precipita la idea de construir un circuito en el pueblo, ya que a su vez tendrían el orgullo de tener un corredor local. Así fue que deciden poner manos a la obra y terminar el circuito a la vera de la R33. Las carreras eran un mundo de gente, nada que ver con lo que hay ahora, nada que ver. Aparte la cantidad de autos, y había una rivalidad en la pista que ni te cuento. Ahora, nos bajamos del auto de carrera
y éramos todos íntimos amigos. Claro, eso es lo lindo. Con Zapallito si nos habremos agarrado una retranca juntos que, viste, festejando, ya sea, nos encontrábamos, yo pasaba por Murphy, me acuerdo, él estaba siempre en el taller de los gringos, no hecho por profesionales, sino por aficionados que hacían un auto de carrera. Porque eso eran autos de carrera, se hacían autos para correr. 25, 30 autos que había, no se terminó, se pudrió. Hemos largado juntos con Zapallo. ¿Con Zapallo? Sí. ¿Te ahí yo empecé, después que yo arranqué en esto con el Fomento en el año 81. Eso ya, mi hermano también ya venía, Zapallo ya venía. Ya disparábamos con la mierda nosotros, lo que era con yo también, los Sabino con los top. Te digo que había gente que no iba tanto para ver las carreras, venían unos señores de Venado en un camión viejo, uno. ¿Sabés con qué se aprende a manejar? No. Dicho por Alves, por gente importante, yo lo escuché por mi tío, con esto, hermano. La cola, querido. Esto es lo que te transmite todo lo que hace un auto. Y la muñeca es una cosa terciaria, pero más lejos todavía. El 7 era el auto que habían dejado un año antes. Ahora, como dijimos, todo había cambiado. El piloto, casi un poco con la posición de costado y el motor levemente inclinado, conducía una réplica bellísima de una Ferrari 312 GT con el número 5. Y prendía, metía para adelante. Y es de lo que no espera que pase la Tierra, porque no espera que pase la Tierra, te pasa un todo. Es que las cosas se habían hecho de buena manera, y aquel 7 de este mismo mes que estamos viviendo hoy, a las 7 de la mañana, ya todos se incomodaban en sus hogares y empezaban a reacomodar sus cosas, sus familias, sus pertenencias, para llegar al circuito. Se esperaba una fiesta, esperaban a todo Murphy congregado allí, se esperaba unos cuantos miles desde toda la zona, y a media mañana comenzaban a llegar los equipos, los autos, los pilotos, y las colas de gente para entrar se hacían cada vez más largas en el final de la calle Caseros. Todo indicaba que se viviría una jornada gloriosa, inolvidable, casi vacío el pueblo y lleno el circuito, casi en silencio las calles y ruidosa la pista, casi tan quietos los árboles de la plaza y un viento molesto en los boxes. Peña Chispazo se llamaba. El Chispazo. En esa época Peña Chispazo. Empezó antes de esto, porque nosotros ayudamos a que hace poquito que falleció, a Carlitos Brega. Ayudamos en la Peña, y la Peña se llamaba El Chispazo y siguió cuando empecé a correr yo. Así era en aquel primer momento de largada de la primera serie. Los autos uno a uno empujados para ser arrancados, los mecánicos evaluando con sus oídos que no hubiera ningún ruido extraño del motor, los chasistas que retiraban el alerón blanco de Sanicar que solo se exponía en vueltas previas, y Zapallito ajustando su casco negro, abrochando el último botón de su camisa roja que vestía arriba de la polera blanca, el cinturón solo en la cintura, y de una vez por todas el pie calzado número 43 que pone su fuerza en el acelerador y arranca. Sí, señores, arranca la primera serie en Murphy. Zapallo pica adelante y en la primera curva de este dibujo precioso en forma de U que tiene el circuito, toma la delantera y con 6 vueltas cumplidas gana la primera serie. Y todo un pueblo se contenta con esta victoria y relamen ansiosos por la final, que 2 horitas más tarde llegaría. Cuando yo empezaba, Zapallo ya estaba dejando. Ajá. Eso fue lo más, no me acuerdo de él, pero me acuerdo de él porque también cuando yo vivía allá salíamos juntos con Zapallo, el Facha, qué sé yo, eran 7, 8, estaba el otro chico, un mercante, casado con... Arrancaba bien temprano el domingo y a la noche ya te venía a tu casa. ¿Viste? Pero y bueno, era otra situación, otro momento, después ya no era tan comercial, después se hizo muy comercial, todo, ¿me entendés? Ahora sí, más que nunca y sobre todo los murfenses hacían sus asados, sus comidas, sus mandados, todo bien rapidito. No querían ni mover 30 centímetros su silla o su reposera. Esperaban como nunca la final de esta categoría de Fomento Venadense, donde no faltaba nada. Si le hubiéramos preguntado a aquellos primeros muchachos que tuvieron la idea de armar el auto
en aquel bar cuál sería un día glorioso era este. El coronel Rigini y Carlos Duto me ofrecieron un auto que si quería correr, y bueno, te imaginás que con 18 años que tenía, cómo no iba a querer correr un auto. Así que bueno, así se dio que empezamos a correr un Renault Gordini en el Turismo Grupo 2, que era prioridad, los propietarios eran el coronel Rigini y Carlos Duto. Lo armamos en el taller del Pato Espacio, y bueno, después de 1 año y medio, casi 2 años que estábamos corriendo en el Turismo Grupo 2, Zapallo, gran amigo, se baja de la Peña La Chaveta, deja de correr, no sé por qué los motivos, y me ofrecen a mí ese vehículo. Y así fue que caí yo a la Peña La Chaveta, atrás de la Isaura, ahí con el taller de Alessio Gateu. Circuito en Murphy, más de 4.000 personas, casi todo el pueblo acompañando al equipo de La Chaveta y al piloto local. Y encima la primer serie adentro. Era una joyita pensarlo así, pero nadie sabía que al llegar a boxes, luego de la primer serie, un problema mecánico, más bien un tornillo de la tapa, se había cortado. Y luego de varios intentos de sacarlo, no habían podido lograr el objetivo. Quien era el jefe de pista trataba por todos los medios de estirar la cosa, pero los comisarios deportivos no le dieron tregua y hubo que salir de nuevo a la carrera. Me acuerdo que acá en Murphy fue cuando cortó el tornillo de la tapa de cilindro, que no se pudo sacar, y yo como era el organizador de la pista ahí, y Ludueña me insistía que quería que largara la final, y yo no quería, porque quería que corriera Raúl. Claro. Y bueno, no nos pudieron sacar y bueno, digo, ármelo así nomás porque hay que largar. Claro. Y bueno, le pusieron la tapa, el Chileto Gateu, los Baldos, los mecánicos eran ellos, ¿viste? Claro. Los de mecánica no. La serie no había sido la más rápida y Zapallo largaría segundo detrás de Giacomelli, dispuesto ya en la posición de largada, y luego de haber tomado todos los recaudos de seguridad pertinentes para esas épocas, el mismo piloto se dio cuenta que su hermana no le había alcanzado la medallita. Mi mamá me regaló de mi papá cuando falleció. Entonces, cuando él empezó a correr, yo esa medalla la llevaba siempre conmigo. Y cuando iba a comenzar la carrera, yo se la daba a él antes de salir cuando salía de ahí de donde estaba con nosotros. Lo más triste fue que una vez él se fue y yo para correr no lo vi antes de entrar y que le quería dar la medalla a él, porque yo pensaba que me iba a sentir culpable, que le alcancé la medalla, que él se la puso en el bolsillo de la camisa que llevaba puesta. La fe de la gente murpenses y los ojos llenos de lágrimas negras por la tierra circundante hacían innumerables muecas y ademanes de aceleración, de frenadas, de empuje, tratando de ayudar desde la conciencia a que el auto de la Peña ganara la final. Y hay muchos recuerdos, muchos recuerdos. En el momento no sabe qué puedes decir, porque hay tantos recuerdos lindos. Soy un gran amigo fuera de la pista, muy buena persona. Pero en la intimidad de los boxes todo era suspenso e incertidumbre. Algunos rezaban, otros se comían las uñas, y los demás respiraban hondo cada vez que el auto cumplía una vuelta más en pista. Pero Dios conspira siempre para el lado de los que siguen hacia adelante, de los que trabajan duro por el fruto de sus sueños, por las familias y las mujeres que apoyaban este proyecto, por un barrio y un pueblo entero que siempre creyó en lo que se hacía, que todo lo que se hace con amor y nace del corazón tiene el doble de valor, y porque la mayor fuerza se saca ahí, cuando más uno la necesita, o sea, en la adversidad. El sol radiante brilló más fuerte, estremeció con reflejo supremo la mente de Raúl, y así faltando 2 vueltas, lo pasa Giacomelli, y
Última vuelta de carrera para el piloto de Murphy. Atención, el cartel indicador ya vuela al aire. Lo espera ansiosamente la gente de su peña, la gente de la Chaveta, que se vuelve loca porque ver ganar por primera vez en este trazado en su localidad. Va a ser profeta en su tierra. Raúl Zapallito Mercante. Se le comienza a salir la Chaveta precisamente a la gente de la peña, que así se llama. Allí va Raúl Zapallito Mercante. Raúl ya con él iba a ser segundo con el Chevrolet 28, el de Pérez, y tercero. Muy buena carrera también para el de Santa Isabel, para Donati, que viene con su Jeep. Se viene el final, las últimas variantes. Comienza a desplegarse la bandera de cuadro, curva hacia la derecha, tendrá que hacer una pequeña recta y luego a la izquierda, y luego sí, el curbón y el banderazo final. Allí está la alegría por primera vez en este histórico 7 de noviembre. La gente de la Chaveta comienza a festejar, comienza a sacar la botella de champán, prepara la corona de laureles. Va a ganar Raúl Zapallito Mercante.